Político. Bueno, señores, con nosotros está el profesor Andrés Fortunato Victoria, que es presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas. A propósito de la conmemoración el 25 de septiembre del 54 aniversario del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, ellos tienen algunas actividades que vamos a dar a conocer. Buenos días, adelante. Buenos días, gracias por recibirnos en este programa que es, bueno, excelente para este país. Lo felicitamos por el trabajo que han realizado. Gracias. Es un orgullo para todos los dominicanos tener comunicadores como ustedes. Gracias. Nosotros, los militares constitucionalistas, vamos a celebrar una misa el próximo lunes a las 9 de la mañana en la iglesia La Mercedes de Ciudad Nueva para recordarle al país el golpe de Estado del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. El pueblo dominicano debe conocer esa historia y debe saber también que ese fue uno de los actos más traumáticos en la historia política republicana de este país. Julio, ¿qué tiempo tenemos para esta entrevista? No, él va a hacer unos anuncios, pero vamos a dejarlo que lo haga. No, yo digo, está bien, pero tú le pasas una pregunta, sí, le pasas una pregunta. Termine con su anuncio para ya hacer una pregunta. Correcto, sí, claro. Correcto. El pueblo dominicano debe de conocer que Juan Bosch, único dominicano que ha formado dos partidos que han llegado al poder, el dominicano que presentó la constitución más avanzada de nuestra historia, después de la constitución de Moca del 18 de marzo de 1858, que tenía toda... Las dos progresistas, la de Moca y la de Bosch, progresistas las dos. Las dos, pero la de Bosch fue más progresista porque le dio una respuesta ahí a los 119 años de vida republicana que teníamos, cuando, entre otras cosas, intentó rescatar la tierra para el campesino, prohibiendo el latifundio, entendiendo que en la República Dominicana, desde el gobierno de Ignacio María González de 1874, se comenzaron a darle tierra a los extranjeros a los fines de que estos instalaran aquí ingenio y otro tipo de producción que requería el país. En el caso de los norteamericanos, entendemos que ya en el censo de 1920 los americanos tenían el 25% de la tierra cultivable en la República Dominicana, y el profesor Juan Bosch prohibió el latifundio en su artículo 23 de la Constitución de ese año, lo que motivó, entre otras cosas, conjuntamente con el problema geopolítico, a que los norteamericanos participaran directamente en la deposición del gobierno del profesor Juan Bosch. ¿Cuáles son las actividades que ustedes tienen para este 54 aniversario? La misa en la iglesia de La Mercedes y una visita al Palacio Nacional al presidente Danilo Medina o a quien él designe para que reciba un documento donde estamos planteando el ponerle fin a las reivindicaciones pendientes a los militares constitucionalistas. ¿Cuáles son esas reivindicaciones? El 31 de agosto del año 1965, a las 5 de la tarde, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón, entonces presidente constitucional en armas, firmó el acta de reconciliación dominicana con la Comisión ACDO de la OEA, en la cual en su artículo 8 se establecía la obligatoriedad del reintegro de los militares constitucionalistas y no se cumplió. A las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas. A los cuerpos armados. Eso no se cumplió pese a que el presidente Héctor García Godoy refrendó ese acuerdo, promulgando la ley 21 el 27 de septiembre de ese mismo año, siendo el presidente. Julio, es un historiador, Julio. Pero claro que sí. Sí, claro. Sí. No, entonces, como nunca se le dio cumplimiento, nosotros visitamos inclusive al presidente Antonio Guzmán en abril del 1979 y rehuyó la responsabilidad. Nos reunimos con Estamos en plena Guerra Fría. No, pero déjalo que explique, está bien. La explicación, sí, adelante. Yo no pudo. No, pero la explicación, está bien. PRD y sus cosas. Sí. Bien, lo cierto del caso es que en el año 2001, el presidente Hipólito Mejía promulgó una ley, la ley 137-01 del 9 de agosto de ese año, donde establecía la reintegración, pero sin los atributos y calidades que le correspondían a los militares constitucionalistas. Y recuerdo que entregaron un cheque el 14 de mayo a cada constitucionalista con el rango que tenían en el 1965. Luego el presidente Leonel Fernández, en un gesto que siempre vamos a agradecer,
estableció los decretos 236-10 y 237-10, mediante el cual se reintegraban a los militares constitucionalistas, se ascendían algunos rangos y se ponían inmediatamente en retiro. Ahí hubo una omisión en ese decreto. ¿Una omisión de qué? La omisión fue que no se reconocieron los atributos y calidades de los militares constitucionalistas, en el sentido de que siempre que se reintegra a una persona a su puesto anterior, se le reconoce el tiempo, la calidad, los atributos que le corresponden y se le devuelven inclusive sus saberes pasivos. Claro que sí. Eso fue un hecho que ocurrió en el año de 1978 en España, cuando el rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez emitieron el Real Decreto Ley, mediante el cual se reintegraban a los militares que combatieron a Franco en el 1936, 42 años después, con los rangos que hubiesen obtenido a la edad de retiro de haber continuado en las Fuerzas Armadas. Así es que debe hacerse aquí. Y es lo que debe hacerse aquí, es lo que estamos reclamando. Una cosa, mi señor, ustedes eran miembros de las Fuerzas Armadas, lo siguen siendo. Yo era cadete, y el listado está ahí. Correcto. Entonces, ¿qué impide? Llegó el PRD al poder en el 78, esto no tiene que ver con Guerra Fría. Hijos ideológicos de Bosch. Luego llegan de nuevo los otros hijos de Bosch. ¿Qué explicación tiene? Hay ese antecedente que si quiere, como somos tan copiones en tantas cosas, nada más hay que copiarlo de España. ¿Qué explicación puede tener esto de estos supuestos liberales que toman los gobiernos y se convierten en ultraconservadores en los hechos? Mira, la explicación está... Explíquenos a ver. En que a partir del golpe de Estado del profesor Juan Bosch... ¿Pues eso no hay cuarto? Cero mata cero. Sí, esto es rango y cuarto, no hay que hablar mucho. Es una sencillez. Claro. En términos real. ¿Cuántos son los? Los militares constitucionalistas, para luego responder, de acuerdo al libro de Hanle Hermann, El eslabón perdido, él plantea que eran unos 700 militares constitucionalistas. Nosotros tenemos... Pero lo importante sería la lista del ministerio, la oficial. La de ustedes, que debe existir. Sí, el ministerio la tiene. El ministerio la tiene. En base a eso tiene que hacerse. El ministerio la tiene. De los adversarios de ellos. El ministerio cuando... ¿La tiene el ministerio? Cuando el doctor Leonel Fernández emitió los decretos, nosotros presentamos todas las documentaciones. ¿Cuántos son? Entonces, la que tiene el ministerio. El ministerio tiene como unos 715 más o menos. Ya? Entonces, no hay problema con el listado. Okay. El problema está en que la República Dominicana, a partir del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, se generó una política para disminuir los niveles de responsabilidades éticos y morales de los líderes políticos. Todos ustedes recuerdan que como consecuencia del golpe de Estado del profesor Juan Bosch fue la matanza del grupo de las Manaclas de Manolo Tavares. Sí. Y no hubo consecuencia a esas muertes. Ustedes saben también que la Revolución de Abril se mataron policías, civiles, militares norteamericanos, y esa cantidad de muertos que luego fue aumentada en los 12 años de Balaguer con la represión que se dio, degeneró el criterio ético y moral y sentido de responsabilidad del político en la República Dominicana. Al Matún también. Entonces, la batalla del Matún, hay que recordar que es el ejemplo para don Marino Almanza, el ejemplo en esa batalla más grande que hay aquí de la intencionalidad que tuvieron los grupos que combatieron a los militares constitucionalistas, que después de haberse firmado esos acuerdos, de haberse instalado el gobierno provisional de Héctor García Godoy, cuando Héctor García Godoy plantea la reintegración, entonces el 10 de diciembre de ese año, el 19 se produce entonces. Andrés, entonces, ¿qué es lo que está pendiente ahora mismo? Lo que está pendiente ahora mismo es que se determine los rangos definitivos con los cuales los militares constitucionalistas... Los que han fallecido, ¿qué pasa? Bueno, eso se le entrega de manera póstuma a la familia. Y los recursos a sus familiares. Okay. Debe de entregarse los recursos pendientes porque nosotros no fuimos cancelados nunca. Okay. Con nosotros lo que se cometió fue una arbitrariedad política fruto de la imposición de los sectores del frente oligárquico que combatió la revolución bajo la dominación norteamericana a partir del 28 de abril, que son los que en última instancia han puesto las reglas del juego final, como ocurrió ahora con el Tribunal Constitucional, tribunal al cual nosotros sometimos un recurso directo de inconstitucionalidad y tuvo la cachaza
ese Tribunal Constitucional, que es el garante de la supremacía de la Constitución de la República, de votar, de emitir una inadmisibilidad en función de la violación al artículo 185 de la Constitución de la República, numeral 1, y al artículo 36 de la ley 137-11, que es la que le sirve de reglamento a ese tribunal. Entonces nosotros queremos que el país conozca que el Tribunal Constitucional realmente no está cumpliendo su misión. Hay que tener una responsabilidad y un sentido histórico en las actuaciones. Y aquí no había una sentencia más adecuada para resarcir aquel castigo a que hemos sido sometidos por haberle servido a la patria, porque el pueblo tiene que reconocer vamos a hacer la hora, sí. Correcto. Última parte para que la luz entre a su pregunta. Mira, nosotros somos el único ejército de la historia de la humanidad que ha hecho una revolución para reponer una constitución ya vigente. Hubo una revolución constitucionalista en México, en la Revolución de México, pero fue para que se instalara una constitución. La hubo en Irán para que se instalara una constitución. La hubo en Brasil en 1932, también para lo mismo, pero la única ha sido esta. Ustedes deberían ser la guardia pretoniana del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional y cada ahí como la guardia que los presidentes supuestamente liberales del PRD y del PLD. Sí. Pero, ¿a qué usted atribuye como historiador y protagonista de esos hechos tan definitorios de nuestra realidad actual? ¿A qué usted atribuye que los sectores, los 3 sectores fundamentales locales que determinaron el derrocamiento de Bosch, que fueron los mismos que 10 años después determinaron el derrocamiento de Allende en Chile? ¿A qué usted atribuye que los herederos ideológicos de Bosch, el PRD y el PLD, cuando llegan al poder, se asocian y hacen alianza estratégica con los mismos sectores que tumbaron a Bosch? Bueno, ellos han comprendido, ustedes como son tan avanzados, saben que hay una teoría en el marco del manejo del poder que establece que no importa que un presidente gane con una mayoría electoral, si no fractura o conquista a los sectores legitimantes. Los sectores legitimantes de aquí era el frente oligárquico que había en la República Dominicana, orientado por el sector norteamericano, que al momento de la muerte de Trujillo tenían el 42% de la inversión industrial en la República Dominicana, Trujillo el 47%, el 49%, y la sociedad entera dominicana el 7%. Trujillo tenía la mitad del patrimonio 51% tenía Trujillo. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos se han plegado a los condicionamientos que estos sectores de poder tradicional le han impuesto. Por ejemplo, Antonio Guzmán, cuando lo visitamos en abril de 1979, lo que planteó fue lo siguiente. Dijo, nosotros no podemos, yo no lo puedo complacer, como él hablaba con la L. ¿Le dijo así mismo? Sí, porque aunque yo estuve en la revolución, ustedes saben que Bosch... Claro. Ahora mencionó como posible el cuñado de Guzmán era jefe de la Fuerza Armada cuando tumbaron a Bosch. Pero vamos a escuchar lo que le está explicando. Lo cierto es que cada presidente ha entendido. Perdón, que usted te interrumpió lo que le dijo el presidente. El presidente Antonio Guzmán nos dijo a nosotros que no podía resolver. A mí, yo fui el señalado como vocero en ese momento. Yo tenía 33 años en esa fecha. Y la edad de Cristo. Sí. ¿Qué edad usted tiene ahora? 70 años. Sí. Bueno, ya hice mi ejercicio hoy temprano. Ok. Pero ¿qué fue lo que le dijo el presidente Guzmán? El presidente Guzmán dijo él, mira, yo no puedo complacerlo, porque eso desestabilizaría mi gobierno. Míralo ahí, Oli. Había visitado el país en el momento de la toma de posesión de él, el general McCulloch, que era el jefe del Comando Sur. Que fue el que despolitizó las Fuerzas Armadas realmente. El desafío de Guzmán era enorme y se manejó con mucha inteligencia. Claro, nosotros entendemos que no se manejó con mucha inteligencia, sino que había que enfrentar de alguna manera la necesidad de la reinserción de los militares constitucionalistas, que en la ley orgánica de ese entonces se modificó el artículo 41, si mal no recuerdo, que impedía el reingreso de los miembros de las Fuerzas Armadas si no habían sido liberados por una sentencia
de un tribunal. Vamos a terminar ahí, señor. Y recordar que esa constitución de ese gobierno era del PRD, el que gobernaba en el 78, hay que recordarlo aquí. Por favor, el muy breve. Senado de la República, el Senado de la República lo controlaban. Lo controlaban los conservadores, usted lo sabe. Los reformistas que le quitaron 4 senadores. Así mismo, eso a los limitaba al presidente Antonio Guzmán en sus capacidades. Tenemos también que saber que la justicia, el tribunal, la Suprema Corte, estaba en manos reformistas, usted también lo sabe. Usted tiene que saber que había una facción importante de las Fuerzas Armadas que le hizo más de un año de fuerza al presidente Antonio Guzmán. El cuñado de Guzmán no fue el que derrocó a Juan Bosch, que después lo nombraron embajador Balaguer en muchísimos sitios. Pero oye, yo no estoy hablando del cuñado. Muchas gracias, profesor Andrés Fortunato. Y esperamos que ese reclamo sea atendido. Y ojalá que en alguna oportunidad tengamos la cita está hecha. Tengamos la posibilidad de recibir alguna explicación por parte del Tribunal Constitucional de esa decisión que adoptó. Cambio y fuera, Mauricio. Mira, a ver. El sol de la mañana.